Como hemos anunciado, estamos ya en contacto a esta hora con el señor Tito Medina, subgerente del sector Transportes y Comunicaciones de la Contraloría General de la República, a quien agradecemos por este contacto. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Lizardo. Muchas gracias por la entrevista. No, usted nuevamente. Bien, por favor queremos que nos dé detalles porque hay un importante informe que ha dado la Contraloría General de la República donde se precisa que hay muchas obras públicas que están paralizadas por falta de presupuesto o incumplimiento de contrato, según este informe. Por favor, ¿nos puede detallar? Sí, efectivamente, Lizardo. En realidad, al 31 de agosto, de acuerdo a toda la información que ha recabado la Contraloría, se encuentran 2.260 obras paralizadas por diferentes motivos, por diferentes causas. De ellas, más de 1.100, es decir, el 50% aproximadamente, son por dos motivos en particular, que es la falta de liquidez de recursos financieros e incumplimiento del contrato en sí. Luego, bueno, también tenemos otras causas como son conflictos climáticos, abandono de la obra, interferencias, disponibilidad de terreno, entre otras. Así, ¿no? Y hay un estimado más o menos a cuánto equivale un costo, por ejemplo, de estas obras. Ah, ya, sí, las 2.260 obras, un costo aproximado de 33 mil millones. Es el costo actualizado de lo que equivale a estas más de 2.200 obras. Y de eso aún falta una inversión de 15.000 millones. Y de las que tienen mayor relevancia que le comenté, las 1.100, es aproximadamente un costo actualizado de 20.000 millones. ¿No? Y ahí, y ahí hay Son, un saldo aproximado de 10.000 millones por ejecutar. ¿no? Y son, es elevadísimas estas cantidades, son millones de soles. Se trata de una situación bastante delicada y esto afecta a millones de personas, ¿no, señor Medina? Exacto, exacto. Solo por dar un ejemplo, las que están en el ranking del mayor monto afectan a las regiones de La Libertad, con obras equivalentes a 5.000 millones, Lima, obras equivalentes a 4.000 millones, Arequipa, 3.000 millones, Cusco, 2.000 millones y Piura, 2 millones. Ujú. Entonces, buena parte de eso, que equivale casi al 50%, están afectando a 5 regiones importantes del país. 5 regiones. Y ahora, señor Tito Medina, para conocimiento de nuestros oyentes y televidentes, ¿a qué se denomina exactamente una obra pública paralizada? Ya, bueno, una obra pública paralizada, de acuerdo a la información que nosotros tenemos, es una obra que no se encuentra en ejecución y y no reporta un avance mayor, igual a los 6 meses. O sea, hace 6 meses como mínimo estas obras no tienen ningún avance. Ujú. Y ahora, ¿cómo es el trabajo de la Contraloría en esta situación para alcanzar estas cifras paralizadas? ¿Cuántos servicios de control a las obras paralizadas ha realizado la Contraloría? La Contraloría ha ejecutado aproximadamente 2.500 servicios de control, de los cuales 2.300 son servicios de control simultáneo, es decir, se les ha advertido a las entidades a fin de que levanten las situaciones adversas para que estas obras puedan propender a su reactivación. Ujú. También hay aproximadamente 150 servicios de control posterior, es decir, estamos hablando de auditorías de cumplimiento, en donde ya se ha advertido ciertas responsabilidades, ¿no? Y estas obras en mayor cantidad están en un nivel donde tienen responsabilidad los gobiernos locales, señor Medina. Sí, las obras en donde hay mayor cantidad, estamos hablando de Cusco, Puno, Lima, Ancash y Cajamarca. Y en cua- Y, y también, por ejemplo, estamos hablando de Piura, de La Libertad, eh, Cerro de Pasco, donde se ha identificado en algunos casos informes de auditoría de cumplimiento. También en Cajamarca, eh, por ejemplo, acá tengo la obra de la instalación de banda ancha para la conectividad integral del desarrollo social de la región Cajamarca, Ujú. donde recientemente se ha emitido
una auditoría de cumplimiento, un informe de control posterior donde se identificaron responsabilidades, ¿no? Lo que pasa es que en esa, bueno, en esa obra de Pronatel ha habido prácticamente un abandono de los equipos en la controversia que hubo con la entidad, hubo un abandono de los equipos generando una pérdida de 2.000 millones, ¿no? Y ahí la Contraloría ha identificado responsabilidades de índole civil. Ahora, señor Medina, estas obras paralizadas, ¿en qué medidas o cuáles son en donde se da o donde están mayormente paralizadas en lo que corresponde a transporte, educación, salud? Sí, los sectores que se ha identificado mayor cantidad es en el sector transporte y en el sector vivienda, ¿no? Afectando más que nada las vías de comunicación, los servicios de agua potable y alcantarillado. Y en tercer lugar también tenemos el sector educación, donde hay colegios que se encuentran paralizados, colegios de diferentes niveles. Ahora, usted nos ha dado detalles de algunas regiones, ha mencionado Cajamarca, nos están preguntando aquí, justamente estoy viendo por nuestra web, nuestro WhatsApp, nos preguntan el caso de Piura, si nos puede dar información en lo que corresponde a Tambo Grande. No sé si tiene la información, señor Medina. Sí, en Tambo Grande nosotros registramos aproximadamente 5 obras paralizadas y todas ellas están referidas a centros educativos a cargo de la Municipalidad Distrital de Tambo Grande. Les puedo mencionar dos de ellas. Ujú. En la recuperación de la infraestructura del centro inicial del centro poblado La Peñita, por ejemplo, ¿no? Esa obra tiene una resolución de contrato de septiembre del 2021 y se encuentra paralizada y desde la fecha a la actualidad todavía no se ha iniciado la ejecución del saldo de obra. Sabemos que hoy está en una adjudicación simplificada, ¿no? Ya la Contraloría ha emitido inclusive 2 informes al respecto, donde se les hizo notar eso, ¿no? Sobre la demora que había en la ejecución perdón, en la contratación del saldo de obra. Ujú. Esperemos de que ya, ahora que ya están realizando la contratación del saldo de obra, esta se pueda ser reactivada, ¿Y ¿no? qué otra obra más Esa es iba la a intención. mencionar? Otra obra que les podemos mencionar también es el mejoramiento del servicio educativo, institución educativa, asentamiento humano Santa Cruz de Tambo Grande, ¿no? Ujú. Ya esa obra se encontró paralizada desde noviembre de 2023 y recientemente ha sido reactivada, ¿no? Ya, como les menciono, la información era a fines de agosto de Claro. 2024, pero recientemente ha sido activada. ¿Por qué? Porque la intervención de la Contraloría al emitir ciertas situaciones que ellos debían levantar. Lo que pasa de que ahí hubo una controversia interna respecto a la aprobación de los adicionales en un muro de contención. Y eso es Sin embargo, responsabilidad, señor Medina, de la misma municipalidad, ¿no? Vayamos directamente del alcalde o responsabilidad a quién corresponde. claro, cuando una obra está en ejecución, no se podría hablar de responsabilidades directamente porque todavía algo se puede hacer. Ajá. Ya cuando la obra termine o cuando hay algún efecto, ya la Contraloría podría identificar responsabilidades. Sin embargo, esto ya es más, va para una cuestión técnica porque no había un acuerdo sobre la definición del adicional que se había encontrado en ese muro de contención, ¿no? En el centro educativo inicial. Ujú. Bien, ahora, señor Medina, ¿qué hace después la Contraloría respecto, ya se tiene este conocimiento, este informe? ¿Qué medidas se ejecutan posteriormente? Allá, una vez que nosotros emitimos los informes de control simultáneo, lo que hacemos es hacer el seguimiento si las entidades cumplen con levantar o mitigar los riesgos que nosotros estamos advirtiendo, porque no se queda solamente ahí en que les informamos y la entidad no tiene que hacer nada. Inclusive, ya esas advertencias que nosotros le damos son de carácter vinculante, o sea, la entidad obligatoriamente tiene que levantar esas advertencias y la Contraloría no solo se queda en informar qué es lo que hay, sino también estamos ahí salvaguardando a que eso se levante y las obras puedan seguir continuando, las obras o cualquier proceso que nosotros
hayamos identificado riesgos por mejorar, ¿no? Y luego de eso, cuando una obra se termina y el proceso se termina, si es que eh, hay situaciones que no han sido levantadas, situaciones que no han sido mejoradas o han dado lugar a una consecuencia, un afecto, a una pérdida económica o alguna consecuencia de otro tipo de índole civil o penal, nosotros actuamos ya con el servicio de control posterior, donde ahí identificamos responsabilidades, las cuales ya son elevadas mediante los informes de control posterior que emitimos. Ya, ¿y estos informes son elevados a dónde? ¿A dónde se envían estos informes para que después se ejecute las penalidades, no? Los informes son enviados a a las procuradurías de cada entidad Ujú. o al Poder Judicial, dependiendo si es de índole civil o de índole penal. Más de 1000 horas públicas paralizadas, ¿no? Es una situación Exacto. preocupante y muchas veces, en su mayoría, son de carácter técnico, señor Medina. Sí, como les mencioné en un principio, la mitad de ellas son por incumplimiento de contrato, que generalmente es carácter técnico, y también falta de recursos financieros. Eso también es un tema importante porque a veces las entidades no prevén el presupuesto para ejecutar las entidades y empiezan a ejecutar las obras sin tenerlo, ¿no? Mayormente también se da por las demoras en la ejecución y los presupuestos van subiendo, ¿no? Exacto. Cuando hay demoras en ejecución, los presupuestos van subiendo, y no solo eso, sino cuando uno tiene una obra paralizada, tiene trabajos ejecutados ahí que se van deteriorando, Claro. o materiales que están almacenados y que van venciendo, como un cemento o una cal o cualquier agregado que tiene su fecha de vencimiento, ¿no? Y eso genera que la obra no solamente no se entregue a tiempo, sino que aumente su costo por esas situaciones que se presentan. Ahora, señor Medina, una precisión de lo que se ha mencionado en Piura, en Tambo Grande, estos dos centros educativos, ¿no? Son colegios, centros educativos. ¿Se perjudica al alumnado de alguna manera? ¿Dejan de estudiar? Exactamente, ya imagínese el centro educativo, el centro poblado de La Peñita, cuyo contrato fue resuelto en septiembre de 2021, ya tiene 2022, 2023 y 2024, 3 años ya que el alumnado no cuenta con un lugar adecuado para poder llevar sus estudios correctamente, ¿no? ¿O dentro del informe se puede analizar una falta de gestión de la propia autoridad local? Claro, el informe que se ha presentado es netamente estadístico, y ya por cada caso ya se puede analizar qué es lo que ha sucedido, Claro. cuáles son las situaciones que se pueden mejorar, qué responsabilidades se encuentran. Eso ya vendría a ser una cuestión más específica por cada caso de cada uno de estos Bien, interesante 2.260 obras. y también un excelente trabajo de la Contraloría en este informe que ha dado y agradecemos por compartir ello al señor Tito Medina, subgerente del sector Transportes y Comunicaciones de la Contraloría General de la República, por este contacto aquí a nivel nacional en RCR. Muchas gracias, señor Medina, por esta información tan importante y preocupante que nos ha dado hoy. Muchas gracias, Lizardo. Gracias por esta oportunidad, y manifestarles que la Contraloría está comprometida con impulsar la rehabilitación de las obras públicas paralizadas para ponerlas a disposición de la ciudadanía.